En las afueras de la ciudad de Oaxaca, donde el sol del sur de México castiga la tierra agrietada y los agaves crecen en hileras silenciosas y disciplinadas, se alza un monumento a la decadencia, una cáscara de opulencia olvidada. La hacienda La Sombra, alguna vez el corazón palpitante del imperio de mezcal y caña de azúcar de la familia Garza, ahora no es más que un esqueleto de adobe y cantera devorado lentamente por la naturaleza. Sus muros, que en el apogeo del porfiriato brillaron con un encalado inmaculado, hoy muestran el yeso desconchado como piel enferma, revelando las cicatrices del tiempo. Los jardines, diseñados para imitar la elegancia europea, son ahora una jungla enmarañada de bugambillas salvajes y hierba crecida que ahoga las fuentes secas y las estatuas de ángeles sin rostro. El aire en su interior es pesado, un cóctel denso con el olor a polvo de un siglo, a la humedad que se filtra desde los cimientos, y a un perfume fantasmal y dulzón, como el de flores muertas atrapadas bajo un cristal. Para los habitantes del pueblo cercano, la hacienda no es solo una ruina, es una herida abierta en el paisaje, un lugar del que se habla en susurros. Cuentan la leyenda del espejo de las almas perdidas, un gran espejo en el salón principal que, según dicen, no refleja simplemente una imagen, sino que roba una parte de quien se mira en él demasiado tiempo. Hablan de las sin rostro, los espíritus de las jóvenes trabajadoras que, hace más de 100 años, se desvanecieron dentro de esos muros, una a una, sin dejar rastro alguno más que el eco de un miedo que se niega a morir. Fue a este lugar, preñado de silencio y superstición, a donde llegó Mateo Garza en el otoño de 2023. A sus 30 años, Mateo era el último descendiente directo de la otrora poderosa familia, un hombre cuya vida transcurría entre el silencio ordenado de los archivos y la lógica reconfortante de los documentos históricos. Era un historiador por vocación y un archivista por temperamento, más cómodo con la caligrafía desvaída de un censo de 1900 que con las conversaciones del presente. La hacienda La Sombra no era para él un hogar ancestral, sino el epicentro de un enigma familiar, la fuente de una mancha silenciosa, que había llevado a los Garza de la cima de la sociedad oaxaqueña a una extinción gradual y vergonzosa. Mientras sus botas levantaban nubes de polvo del camino de entrada, su mente, entrenada para el escepticismo, descartaba las advertencias de los ancianos del pueblo, maldiciones, reflejos que roban rostros. Para él, no eran más que el folclor que la mente rural crea para explicar la tragedia o la crueldad que no puede comprender. Su misión no era cazar fantasmas, sino desenterrar hechos. Quería entender la raíz de la podredumbre, no por restaurar el honor de un apellido que ya no significaba nada, sino por una necesidad puramente académica, casi obsesiva, de armar el rompecabezas de su propio pasado, y comprender la oscuridad que su familia le había prohibido explorar durante toda su vida. El gran salón era aún más opresivo de lo que había imaginado. El techo alto, con sus vigas de madera oscura carcomidas por la termita, parecía absorber la poca luz que se colaba por los ventanales sucios. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas, parecían una congregación de fantasmas sentados en una vigilia eterna. Y allí, dominando la pared del fondo, se encontraba el origen de la leyenda. El espejo era una pieza monstruosa, de más de 2 metros de altura, enmarcado en una madera negra y pesada, tallada con una extraña y perturbadora mezcla de motivos florales y pequeños rostros humanos, que parecían llorar lágrimas de savia petrificada. Una pesada tela de terciopelo carmesí, podrida por el tiempo y descolorida por el sol, lo cubría como un sudario, ocultando su superficie al mundo. Mateo sintió un escalofrío involuntario, una reacción primitiva que su mente racional se apresuró a reprimir. La quietud del lugar era casi total, rota solo por el sonido de su propia respiración y el crujido ocasional de la madera. El peso de la historia en esa habitación era palpable, una presencia física que se aferraba a él. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Ignorando el espejo por el momento, considerándolo un simple artefacto teatral, Mateo se dirigió a lo que consideraba el verdadero tesoro de la hacienda, la biblioteca de su bisabuelo, don Eladio Garza. La habitación era un caos de conocimiento en descomposición.
Estanterías que llegaban hasta el techo se inclinaban peligrosamente, cargadas con libros cuyos lomos de cuero se deshacían al tacto. El suelo estaba cubierto de papeles sueltos, libros de contabilidad abiertos y correspondencia esparcida, todo cubierto por una gruesa capa de polvo que amortiguaba el sonido de sus pasos. El olor a papel viejo y moho era casi abrumador, pero para Mateo, era el perfume del descubrimiento. Durante días, se sumergió en esa tarea metódica y casi meditativa de catalogación. Separó los registros de producción de mezcal de las cartas comerciales, los volúmenes de poesía francesa de los manuales de agronomía. En su mente, comenzaba a formarse la imagen de don Eladio que la historia oficial recordaba. Un hombre del porfiriato, un varón ilustrado, obsesionado con el progreso, la cultura europea y la eficiencia. Sin embargo, algo no encajaba. La meticulosidad de los registros comerciales contrastaba con el desorden personal, como si la vida pública del hombre fuera una fachada cuidadosamente mantenida para ocultar un caos interior. El catalizador del descubrimiento, como suele ocurrir en la investigación histórica, no fue un momento de brillante deducción, sino un simple accidente. Mientras intentaba mover un pesado escritorio de caoba que bloqueaba una de las estanterías más bajas, su mano golpeó con fuerza uno de los paneles laterales. El sonido no fue el de madera maciza, sino un eco hueco, una nota discordante en la sinfonía de la decadencia. La curiosidad, el instinto primario de todo historiador, se apoderó de él. Se arrodilló, pasando los dedos por la superficie lisa y polvorienta, buscando una junta, una ranura, cualquier imperfección. Finalmente, sus uñas encontraron un pequeño reborde casi invisible. Tiró con cuidado y una sección del panel se abrió con el chirrido seco de un mecanismo que no se había usado en 100 años. Dentro, en un compartimento secreto forrado de fieltro que había protegido su contenido de la humedad y los insectos, yacía un único objeto. Un diario encuadernado en cuero oscuro, sin título ni adorno alguno. El corazón de Mateo comenzó a latir con más fuerza. Este no era un libro de cuentas. Este era algo personal, algo que don Eladio Garza había querido ocultar del mundo. Lo sacó con la reverencia de quien exhuma una reliquia, sintiendo el peso de un secreto largo tiempo guardado. Sentado en el suelo de la biblioteca, con un único rayo de sol poniente cortando la penumbra y haciendo danzar las partículas de polvo a su alrededor, Mateo abrió el diario. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban cubiertas por una caligrafía precisa, casi quirúrgica, que contrastaba violentamente con el contenido que revelaban. No encontró crónicas de la vida en la hacienda, ni reflexiones sobre la política o los negocios. Lo que leyó heló el aire en sus pulmones, y tuvo que apoyar una mano en el suelo para estabilizarse. Las páginas estaban llenas de anotaciones obsesivas, casi científicas, sobre conceptos abstractos y aterradores. Frases como la fugacidad de la forma y la captura permanente de la esencia, se repetían como un mantra. Había complejas fórmulas químicas que involucraban nitrato de plata y mercurio, junto a extraños diagramas que parecían mezclar la óptica con algún tipo de simbología esotérica. Y lo peor de todo, intercalados entre el texto, había bocetos. Decenas de bocetos a lápiz, ejecutados con un detalle anatómico escalofriante, de los rostros de mujeres jóvenes, todas ellas con rasgos indígenas. No eran retratos, eran estudios, disecciones artísticas de la estructura de un pómulo, la curva de un labio, la profundidad de una mirada. Mateo releyó una frase que transformaba un misterio familiar en un horror tangible. La belleza es un eco demasiado breve. Mi trabajo no es escucharla, sino atraparla en el cristal para que nunca pueda escapar. En ese instante, supo que el diario que sostenía en sus manos no era el registro de una vida, sino el manual de un monstruo. La noche cayó sobre la hacienda la sombra como un sudario de tinta, espesa y sin estrellas, trayendo consigo un frío que no era solo producto de la altitud oaxaqueña, sino que parecía emanar de los propios muros de adobe, un frío antiguo y arraigado en la memoria de la tierra. Mateo permaneció inmóvil en el suelo de la biblioteca, con el diario de don Eladio abierto sobre sus rodillas, la última luz del crepúsculo muriendo en los ventanales y dejando las palabras de su bisabuelo flotando en la penumbra. El shock inicial, esa ola helada que le había recorrido la espina dorsal al comprender la naturaleza del texto, comenzaba a disiparse,
reemplazado por la fría y metódica calma del archivista que se enfrenta a un documento primario de una importancia monumental. Esto era más que la crónica de una locura, era un manual de operaciones, un manifiesto de una filosofía estética tan perversa que desafiaba la comprensión. Pero como historiador, Mateo sabía que un solo documento, por más revelador que fuera, no era la verdad completa. Era una voz en un coro de silencios, y su tarea ahora consistía en encontrar las otras voces, los ecos que debían haber quedado atrapados en los registros oficiales, en los libros de contabilidad, en las memorias olvidadas. Los bocetos de esos rostros anónimos lo perseguían. No eran fantasmas, eran preguntas. Y él, el último de los Garza, sentía el peso de una obligación ineludible de darles un nombre, de devolverles la identidad que su antepasado les había robado antes de robarles la vida. Al amanecer del día siguiente, Mateo abandonó la opresiva quietud de la hacienda, sintiendo como si se quitara de encima una capa de polvo y desesperación. Se dirigió al corazón de la ciudad de Oaxaca, un lugar vibrante de color y vida que contrastaba brutalmente con la monocromía decadente de la sombra. Su destino era el archivo parroquial de la catedral, un santuario de papel y fe, donde los registros de cada alma que había nacido, se había casado y había muerto en la región durante siglos descansaban en volúmenes encuadernados en piel de becerro. El aire en el interior era denso, con el olor característico de la cera de abejas, el incienso rancio y el lento y dulce decaimiento del papel. Un anciano sacerdote, con la piel tan arrugada como los manuscritos que custodiaba, lo guió con desconfianza hasta una sala de lectura apenas iluminada por una única bombilla que colgaba del techo alto. Mateo solicitó los libros de defunciones y bautismos correspondientes a la parroquia que servía a su hacienda, específicamente para los años entre 1902 y 1904, el periodo que parecía cubrir la mayor parte de las anotaciones más perturbadoras del diario de don Eladio. El trabajo que tenía por delante era una labor de paciencia infinita. Una búsqueda de agujas en un pajar de caligrafía desvaída y nombres olvidados. Horas se convirtieron en un día, y luego en dos. Mateo se sumergió en el ritmo monótono de pasar páginas frágiles, sus dedos manchados con el polvo de generaciones. El silencio de la sala solo era roto por el susurro del papel y el lejano murmullo de las oraciones en la nave principal de la catedral. Su método era simple pero agotador. Buscaba los nombres de mujeres jóvenes de entre 15 y 20 años, cuya residencia estuviera registrada como la Hacienda La Sombra. Luego, cruzaba esa información con los registros de defunción. Al principio, la búsqueda fue infructuosa. Los nombres aparecían y desaparecían en los censos, las jóvenes se casaban y se mudaban, o simplemente dejaban el empleo en la hacienda sin dejar rastro, una realidad común para la fuerza laboral rural de la época. La frustración comenzó a asentarse en su pecho, una sensación fría de que tal vez la locura de don Eladio nunca había trascendido las páginas de su diario, que sus crímenes habían sido fantasías macabras y no actos consumados. Se preguntó si estaba persiguiendo fantasmas nacidos de la mente febril de un hombre consumido por el dolor, una idea que, extrañamente, le resultaba casi decepcionante. La necesidad de encontrar una verdad tangible, por horrible que fuera, se había convertido en una obsesión. Fue en la tarde del tercer día, cuando sus ojos ardían por el esfuerzo y la esperanza comenzaba a flaquear, que encontró la primera hebra. El nombre era Citlali. En el registro de bautismo de 1886, aparecía como hija de un trabajador de la hacienda. En el libro de defunciones de 1902, su nombre volvía a aparecer. Causa de la muerte, escrita con la caligrafía floreada del párroco de la época. Melancolía profunda. Tenía 16 años. Mateo sintió una sacudida eléctrica. Se apresuró a sacar la reproducción fotográfica que había hecho del diario de don Eladio, y buscó la entrada correspondiente a esa fecha. Allí estaba. No un nombre, pero sí una descripción que le heló la sangre. Eladio había escrito: «Hoy he conseguido capturar el eco de una sonrisa perdida en la tristeza». Su forma era perfecta, un recipiente impecable para el dolor, y en el cristal, esa pena se ha vuelto eterna. Un diamante de desesperación. La conexión era tenue, circunstancial, pero para Mateo fue como un trueno en el silencio.
La melancolía profunda del registro parroquial y el diamante de desesperación del diario eran dos caras de la misma moneda atroz. La abstracción del horror comenzaba a adquirir un rostro y un nombre. A partir de ese momento el velo se rasgó. Sabiendo qué buscar, Mateo encontró el patrón que se le había escapado. El nombre de Citlali no estaba solo, pronto apareció otro, Xochitl, de 18 años, fallecida en 1903 por una fiebre repentina. Luego, Itzel, de 17, muerta ese mismo año por susto, un diagnóstico popular que podía significar cualquier cosa, desde un ataque al corazón hasta un simple desmayo. Y así continuó la lista macabra. Ameyali, Yolotzin, Metzli. 6 nombres en total, en un lapso de apenas 24 meses. Todas jóvenes, todas trabajadoras de la hacienda La Sombra, todas fallecidas, por causas vagas, poéticas, y médicamente inverosímiles para mujeres, en la flor de la vida. Mateo alineó las fechas de sus muertes con las entradas del diario de Don Eladio. Cada una correspondía a una anotación triunfal sobre la captura de una esencia, la preservación de una mirada o la inmortalización de una curva del cuello. La coincidencia era imposible, una sinfonía estadística del mal. El aire pareció enrarecerse en la pequeña sala de lectura. Los nombres ya no eran simples entradas en un libro, eran presencias, susurros que se habían negado a desaparecer por completo, esperando a que alguien finalmente los escuchara. Mateo sintió el peso de ser ese alguien, un confesor tardío para un siglo de silencio. Con la lista de las víctimas en su poder, la investigación de Mateo cambió de enfoque. Ya no buscaba pruebas del crimen sino del método. Las crípticas referencias a la química y la óptica en el diario de Don Eladio lo llevaron a un nuevo archivo, el histórico municipal, un edificio gubernamental austero donde se guardaban los registros comerciales y fiscales de la región. Dejó atrás el silencio sagrado de la iglesia por el zumbido burocrático de los empleados públicos. Aquí, los documentos no hablaban de almas, sino de pesos y centavos, de transacciones y propiedades. Solicitó los libros de contabilidad de la hacienda La Sombra para el mismo periodo, esperando encontrar la pieza que conectara la locura poética de su bisabuelo con la fría logística del asesinato. Los libros eran enormes, encuadernados en cuero agrietado, y cada página era un testimonio de la inmensa riqueza y el poder que los Garza habían ostentado. Columnas y columnas de cifras detallaban la producción de mezcal, la venta de caña de azúcar, los salarios de cientos de trabajadores, la compra de ganado y maquinaria agrícola. Era el retrato de un imperio en pleno apogeo. Durante días, Mateo se perdió en ese océano de números, su mente entrenada para detectar anomalías. La meticulosidad de Don Eladio como hombre de negocios era impresionante. Cada gasto, por mínimo que fuera, estaba registrado, y fue precisamente esa meticulosidad la que lo traicionó. Escondida en una sección titulada Insumos de laboratorio y experimentación agrícola, una categoría extraña para una hacienda que no tenía tal laboratorio, encontró una serie de compras que no tenían ningún sentido en el contexto de la agricultura o la destilación. Eran pedidos regulares y cuantiosos de nitrato de plata de alta pureza, cloruro de mercurio, cianuro de potasio y placas de cobre pulido. Mateo no era químico, pero su formación como historiador del siglo XIX le permitió reconocer esos componentes de inmediato. No eran para fertilizantes ni para pesticidas. Eran los ingredientes esenciales para algunos de los procesos fotográficos más antiguos y complejos, como el daguerrotipo y el ambrotipo. Técnicas que requerían no solo un conocimiento experto, sino también una mano firme y un desprecio por la toxicidad de los materiales. La imagen de Don Eladio, el patrón ilustrado, se desvanecía, reemplazada por la de un alquimista oscuro, experimentando en las sombras de su propia casa. La prueba definitiva llegó unas páginas más adelante. Encontró una serie de pagos de una suma exorbitante para la época, girados a nombre de un tal Herr Schmidt, identificado en la factura como químico y óptico de Múnich. Los pagos correspondían a consultorías y al envío de equipo especializado, incluyendo lentes de gran formato y una misteriosa caja de embalaje descrita simplemente como superficie reflectante preparada. No había registro de que ningún Herr Schmidt hubiera visitado Oaxaca o trabajado para ninguna otra hacienda.
Era un fantasma en los registros, un especialista contratado para un propósito secreto y singular. Mateo sintió que la última pieza del rompecabezas técnico encajaba en su lugar. Don Eladio no había trabajado solo. Había importado el conocimiento y las herramientas de Europa para perfeccionar su macabro arte. La leyenda del espejo que robaba almas ya no era una simple metáfora. Se estaba convirtiendo en una descripción aterradoramente literal de un proceso técnico. Un asesinato ritualizado que mezclaba la ciencia más avanzada de la época con una depravación sin límites. El espejo no era un portal al más allá, era la cámara fotográfica más grande y monstruosa jamás concebida. Sintiendo que los archivos públicos le habían dado todo lo que podían, Mateo regresó a la hacienda a la sombra. El lugar ya no le parecía simplemente decadente, ahora lo sentía como un mausoleo. Un escenario teatral donde se había representado una tragedia una y otra vez. Cada sombra parecía más profunda, cada crujido de la madera sonaba como un eco de pasos antiguos. Ahora caminaba por sus pasillos no como un descendiente curioso, sino como un detective recorriendo una escena del crimen sellada por el tiempo. Si el diario era la confesión del asesino, y los archivos el informe forense, le faltaba el testimonio de los testigos. Sabía que no encontraría a nadie vivo que recordara los hechos, pero la memoria puede persistir de otras formas, atrapada en los objetos personales, en las cartas que nunca se enviaron, en los secretos que se confían al papel. Su búsqueda lo llevó a las habitaciones que habían pertenecido a su bisabuela, doña Isabel, la segunda esposa de don Eladio, la mujer que había llegado a la hacienda después de la muerte de la legendaria Inés. En un rincón del dormitorio principal, cubierto por una lona polvorienta, encontró un pesado baúl de viaje de madera de alcanfor. Al forzar la cerradura oxidada, el aire se llenó de un aroma tenue y fantasmal a madera y lavanda seca. El interior estaba lleno de ropa de cama de lino, amarillenta por el tiempo pero cuidadosamente doblada. Y debajo de todo, en un compartimento secreto en el fondo del baúl, encontró lo que buscaba. Un paquete de cartas, atadas con una cinta de seda azul descolorida. Era la correspondencia entre doña Isabel y su hermana, que vivía en la Ciudad de México. La caligrafía era elegante, la de una mujer educada de la alta sociedad porfiriana, pero a medida que Mateo comenzó a leer, esa elegancia superficial dio paso a una corriente subterránea de miedo y desesperación crecientes. Las primeras cartas eran alegres, describiendo la belleza de la hacienda y la amabilidad distante de su nuevo esposo. Pero poco a poco, el tono comenzó a cambiar, la tinta volviéndose un poco más temblorosa, las frases más urgentes. Isabel comenzó a hablar de la extraña melancolía que impregnaba la casa, una tristeza que, según ella, emanaba de su esposo y de un objeto en particular. Mateo leyó una de las cartas en voz alta, su propia voz un susurro ronco en la habitación silenciosa. Eladio, escribió Isabel, pasa noches enteras en el gran salón. No lee, no escribe. Simplemente se sienta en la oscuridad, frente al gran espejo que trajo de Europa, el que pertenecía a Inés. A veces, creo que le habla. Lo he escuchado susurrar su nombre al reflejo. Al principio pensé que era solo el dolor de un viudo, pero hay algo más. Algo malsano en su devoción. Ese espejo, hermana, no es de Dios. Parece beber la luz de la habitación, y a veces, cuando paso por delante, siento como si me observara, como si algo dentro del cristal estuviera vivo y hambriento. La descripción de Isabel, escrita desde la superstición y el miedo instintivo, era un reflejo perfecto de lo que Mateo había descubierto. El folclore local no había nacido de la imaginación de los campesinos. Había nacido de los susurros aterrorizados de la propia señora de la casa, una prisionera en su propio hogar dorado, testigo de una locura que no podía comprender ni nombrar. La revelación más escalofriante llegó en la última carta del paquete, fechada en el invierno de 1904. La caligrafía de Isabel era casi ilegible, las líneas onduladas por la prisa y el pánico. Ha vuelto a suceder, escribió. Otra de las chicas jóvenes, la pequeña Metzli,
la que tenía los ojos como de obsidiana. Don Eladio la eligió para pulir la plata del gran salón. Un honor, dijo él. Pasó horas allí encerrada con él. Al día siguiente, la encontraron en su cama, fría, con la mirada vacía. El médico dijo que fue la fiebre, pero yo sé que no es verdad. Es el espejo. Se marchitan, hermana, todas se marchitan después de que él las mira. A través de ese cristal maldito, es como si el reflejo les robara el alma, antes de que la enfermedad les robe el cuerpo. Rezo para que Dios me perdone, pero tengo miedo de mi propio esposo. Tengo miedo de mi propio reflejo en esta casa de sombras. La carta terminaba abruptamente, sin despedida. Mateo la sostuvo con manos temblorosas. La conexión final y devastadora establecida, la leyenda, el diario, los registros, las facturas y ahora el testimonio aterrorizado de su propia bisabuela, todos apuntaban en una sola dirección, a un único objeto que esperaba en el corazón de la hacienda. El círculo de la investigación se había cerrado, había comenzado en esa casa, se había extendido a los archivos polvorientos de la ciudad, y ahora regresaba a su punto de origen con una certeza aterradora. Mateo se levantó, las cartas de Isabel todavía en su mano. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas sucias, proyectando largas y ominosas sombras a través del pasillo. Su mente, entrenada en la lógica y el escepticismo, había reconstruido la verdad a partir de fragmentos dispersos de historia, y la imagen que se había formado era más monstruosa que cualquier cuento de fantasmas. Don Eladio no era simplemente un asesino, era un artista de lo macabro, un pigmalión necrófilo que intentaba esculpir el recuerdo de su esposa muerta a partir de la belleza robada de las vivas. Y su herramienta, su cincel y su lienzo, había sido siempre el mismo. Mateo sintió una atracción inevitable, una fuerza que lo empujaba hacia el gran salón. Sabía que la prueba final, la obra completa de su bisabuelo, no estaba en ningún papel. Había estado esperando allí, oculta a plena vista, cubierta por un sudario de terciopelo carmesí podrido, durante más de un siglo. La hora de enfrentar el espejo había llegado. El regreso de Mateo al gran salón fue un descenso a un estrato más profundo de la historia, una capa que ya no era de polvo y olvido, sino de una maldad tangible y sedimentada. Cada paso sobre el crujiente suelo de madera resonaba de manera diferente ahora, no como la pisada de un explorador en una ruina, sino como la de un forense entrando en una tumba sellada. El aire, antes solo pesado y rancio, ahora parecía vibrar con una tensión contenida, como si el silencio mismo fuera una membrana a punto de romperse. Las cartas de Isabel, guardadas con cuidado en el bolsillo de su chaqueta, se sentían como un talismán y una carga, el testimonio de un miedo que había tardado un siglo en encontrar un oyente. La hacienda ya no era un rompecabezas académico, se había transformado en un mausoleo, y en su centro, cubierto por su sudario de terciopelo carmesí, esperaba el altar del sacrificio. Su escepticismo, esa armadura intelectual, que lo había protegido durante toda su vida, se había hecho añicos contra la dura roca de la evidencia. Ahora avanzaban no con la curiosidad del historiador, sino con la sombría determinación de un verdugo, dispuesto a ejecutar una sentencia que la historia había dejado pendiente por demasiado tiempo. El peso de la verdad era una presencia física, una opresión en el pecho que dificultaba la respiración, un frío que se aferraba a sus huesos y que no provenía de la temperatura del ambiente, sino de la gélida comprensión de la depravación humana que había florecido en la soledad de esa casa. Se detuvo a pocos metros del objeto, una silueta imponente y cubierta que dominaba la habitación como un monolito erigido a una deidad oscura. En el silencio absoluto del salón, la mente de Mateo se convirtió en un torbellino de voces superpuestas. Escuchaba la caligrafía fría y metódica de don Eladio describiendo la captura de una esencia, las anotaciones burocráticas del párroco registrando muertes por melancolía, el susurro aterrorizado de Isabel en sus cartas hablando de un espejo que parecía beber la luz y la vida. Todas las hebras de su investigación, tejidas a partir de papel quebradizo y tinta desvaída, convergían en ese único punto focal, un nudo gordiano de locura y ciencia. El folclore de los sin rostro ya no era una superstición, era un eco distorsionado de la verdad, un recuerdo popular que había sobrevivido a los hechos concretos, como el calor que queda en el aire después de que el fuego se ha extinguido.
Se preguntó cuántas veces las víctimas habían estado en esta misma habitación, quizás puliendo la plata o arreglando las flores, sintiendo la mirada de su patrón sobre ellas, sin saber que no era su trabajo lo que él evaluaba, sino su idoneidad como recipientes para su arte necrófilo. La vacilación se apoderó de él por un instante, no por miedo a lo sobrenatural, sino por el pavor muy real de confirmar la magnitud de la monstruosidad de su propio linaje. Tocar esa tela era cruzar un umbral final, del cual no habría retorno a la cómoda ignorancia. Con un movimiento brusco, casi violento, un acto de catarsis contra su propia vacilación, Mateo agarró el borde del pesado terciopelo. La tela, podrida por un siglo de humedad y abandono, se resistió por un momento, y luego se rasgó con un sonido seco y definitivo, como un suspiro exhalado por el tiempo. El sudario carmesí se deslizó hacia el suelo en una cascada de polvo y fibras descompuestas, levantando una nube que danzó en los rayos de luz oblicuos que atravesaban los ventanales, y entonces por primera vez, la superficie del espejo quedó completamente expuesta. No era el cristal brillante y perfecto que había imaginado. Su superficie era un vasto campo de plata empañada, con remolinos de pátina oscura que se extendían como nubes de tormenta sobre un cielo metálico. Tenía una profundidad lechosa, casi líquida, como si uno no se reflejara en su superficie sino en las aguas estancadas de un pozo profundo. No devolvía una imagen clara, sino una versión sombría y distorsionada de la realidad. Un mundo visto a través de un velo de tristeza y decadencia. El silencio que siguió a la caída de la tela fue aún más profundo, como si la habitación contuviera la respiración, esperando el juicio de su nuevo espectador. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lógica, una reacción visceral a la presencia abrumadora de aquel objeto. Se acercó con cautela, observando su propio reflejo tomar forma en la superficie turbia. La imagen que le devolvía el espejo era una caricatura grotesca, un hombre hecho de sombras y luz incierta. Sus rasgos se alargaban y contraían con cada pequeño cambio de ángulo. Su rostro se convertía en una máscara fluida de ansiedad. Fue en ese instante que comprendió el origen práctico de la leyenda. No era un robo mágico del rostro. Era la simple física de un espejo de plata antiguo, probablemente imperfectamente pulido o químicamente inestable, que creaba una ilusión óptica profundamente perturbadora. Para una mente campesina del siglo XIX, o incluso para la aterrorizada imaginación de doña Isabel, la experiencia de ver el propio rostro desvanecerse en esas profundidades nubladas, debió de ser la prueba irrefutable de una maldición. Pero esta explicación racional, lejos de disipar el horror, lo anclaba más firmemente en la realidad. Don Eladio había elegido esta herramienta con precisión, había explotado deliberadamente ese efecto desorientador, convirtiendo la ciencia de la óptica en un instrumento de terror psicológico para sus víctimas, obligándolas a confrontar una versión rota de sí mismas en sus momentos finales, un preludio a la desintegración total que les esperaba. Desviando la mirada de su propio reflejo fantasmal, Mateo centró su atención en el marco. Ahora lo veía con nuevos ojos, no como un simple adorno sino como parte integral del mecanismo. La madera, una caoba casi negra por la edad y el tratamiento, estaba cubierta de tallas de una complejidad febril. Lo que a primera vista parecían ser motivos florales, ahora revelaban su verdadera naturaleza. Eran plantas carnívoras estilizadas, enredaderas con espinas que se enroscaban alrededor de pequeños rostros humanos. Y los rostros, que antes le habían parecido simplemente tristes, ahora mostraban una gama de emociones mucho más específicas. La sorpresa, el miedo, la súplica, la resignación. No eran ángeles llorando, eran las almas perdidas de la hacienda, sus expresiones finales inmortalizadas en la madera como un prólogo a la captura que ocurría en la plata. La artesanía era exquisita, probablemente obra del mismo especialista alemán que había suministrado las lentes y los productos químicos. Era un monumento a la obsesión de don Eladio, una declaración de intenciones tallada para que todos la vieran, pero que nadie, hasta ahora, había sabido leer. Cada detalle era una pista, cada curva de la madera un susurro de la verdad. Con guantes de cuero fino protegiendo sus manos, comenzó una exploración metódica de la superficie del marco. El historiador y el archivista se fusionaron en un solo ser, sus dedos buscando la anomalía, la imperfección que delatara la función oculta. La madera era fría y sólida bajo su tacto,
cada centímetro cubierto por el polvo fino de un siglo. Se concentró en las uniones, en los puntos donde las tallas más complejas se encontraban, buscando una línea de separación, una bisagra disimulada. El proceso era lento, casi meditativo, un diálogo silencioso con el objeto. Su mente repasaba las palabras del diario: mi trabajo no es escucharla, sino atraparla en el cristal. La frase ya no era poética, era una descripción técnica, y si había un proceso técnico, tenía que haber un mecanismo para ejecutarlo. Su búsqueda no era un acto de fe, sino de lógica deductiva. Un hombre tan meticuloso como don Eladio, un hombre que registraba cada centavo gastado en productos químicos, no habría dejado el funcionamiento de su obra maestra al azar. Debía haber una puerta, una entrada al corazón de la máquina. La frase del diario que más resonaba en su cabeza era la que hablaba de completar la colección con una placa final. La palabra colección implicaba un archivo, un almacenamiento. El espejo no podía ser solo una superficie de exposición, tenía que ser también un contenedor. Su atención se fijó en una de las tallas más prominentes en el lateral derecho del marco. Un lirio con los pétalos completamente abiertos, y en su centro, en lugar de un pistilo, había un ojo humano tallado con un realismo inquietante. Era una imagen discordante, una violación de la botánica y la anatomía. Siguiendo un impulso, una intuición nacida de horas de inmersión en la lógica retorcida de su antepasado, Mateo presionó el centro del ojo tallado, la pupila de madera. No hubo un clic audible, sino una sensación casi imperceptible de que algo cedía en el interior, un suave desplazamiento de engranajes ocultos. Contuvo la respiración, esperando, y entonces, con un susurro casi fantasmal de madera sobre madera, una sección del marco, perfectamente integrada en el diseño de las enredaderas, se abrió lentamente hacia afuera. El aire que escapó del compartimento secreto era frío y olía a químicos y a tiempo encapsulado. El compartimento, no más grande que una caja de puros, estaba forrado con un terciopelo negro que parecía absorber la poca luz que entraba en él. Era evidente que había sido diseñado para proteger algo delicado de la luz y los elementos. El corazón de Mateo latía con fuerza contra sus costillas, un tambor sordo en el silencio opresivo del salón. Había cruzado el umbral, ya no estaba teorizando. Estaba a punto de tocar la prueba física del crimen. Sus dedos temblaron ligeramente al alcanzar el interior del hueco. Lo que sintió no fue el papel de un documento o la frialdad del vidrio, sino el peso denso y la superficie lisa de placas de metal. Eran delgadas, rectangulares y sorprendentemente pesadas para su tamaño. Con un cuidado infinito, como si estuviera manejando los fragmentos de un alma, extrajo la primera placa del compartimento. La sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su frío metálico a través del guante de cuero. Era una placa de cobre pulido, bañada en una capa de plata que brillaba débilmente en la penumbra. Un daguerrotipo. Una de las formas más antiguas y fantasmales de la fotografía. La inclinó hacia un rayo de sol polvoriento que cortaba la oscuridad de la habitación, moviéndola lentamente hasta que la imagen latente atrapada en su superficie se reveló. No fue un proceso instantáneo. La imagen apareció gradualmente, como un fantasma emergiendo de la niebla. Y entonces la vio. Un rostro. El rostro de una mujer joven, de no más de 16 años, con rasgos indígenas finamente dibujados. Sus ojos oscuros, enormes en su cara delgada, no miraban a la cámara, sino a través de ella, a algo más allá. Y en ellos, no había la quietud posada de un retrato de estudio, sino una emoción cruda y paralizante. El terror absoluto. Su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera a punto de gritar o jadear, un sonido que nunca fue emitido, o que se perdió en el silencio de un siglo. Mateo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Reconoció ese rostro, no de una fotografía, sino de uno de los bocetos anatómicos que don Eladio había dibujado en su diario. Era Citlali. El nombre del registro parroquial ahora tenía un rostro, y ese rostro estaba congelado en el último segundo de su vida. Esta era la primera gran revelación, una verdad tan horrible que casi eclipsaba la locura que la había engendrado. Don Eladio no solo había asesinado a estas mujeres, las había convertido en arte,
Las había utilizado como sujetos para su macabra fotografía post-mortem, o, peor aún, in-mortem. La frase del diario, la captura permanente de la esencia, adquirió un significado literal y monstruoso. Él no buscaba preservar su belleza en la memoria o en la pintura. Buscaba robar su última expresión, su último destello de vida, y fijarlo para siempre en plata y mercurio. Mateo se sintió como un intruso, un voyeur de la muerte. Estaba presenciando un momento de una intimidad atroz, el instante en que un alma era arrancada de su cuerpo. El historiador en él, que había buscado fríamente la verdad, se vio abrumado por el hombre, que sentía una oleada de náusea y una profunda y desoladora piedad por esa chica desconocida a la que ahora sentía la obligación de nombrar y vengar. La placa en su mano no era solo una prueba, era una reliquia, el último vestigio de una vida robada. Con manos temblorosas pero firmes, depositó con sumo cuidado la placa de Citlali sobre un paño de terciopelo que había extendido en el suelo, como si estuviera preparando un cuerpo para su entierro. Luego, regresó al compartimento y extrajo la segunda placa. La sostuvo contra la luz, y otro rostro emergió de las profundidades plateadas. Esta era Xochitl. Su expresión era diferente. El terror había sido reemplazado por una infinita y desgarradora tristeza. Una resignación que hablaba de una lucha perdida. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, y en la curva de sus labios había una amargura que parecía envejecerla más allá de sus 18 años. La claridad de la imagen era sobrenatural. Mateo podía ver el brillo húmedo en sus ojos, el delicado vello en su labio superior, el patrón de la tela de su blusa sencilla. Don Eladio no había sido solo un monstruo, había sido un maestro de su técnica. Había perfeccionado su método para capturar no solo una imagen, sino la emoción pura, destilada en su forma más potente en el momento de la muerte. Una a una las extrajo todas, 6 placas, 6 rostros, 6 nombres que ahora podía recitar como una letanía: Citlali, Xochitl, Itzel Ameyali, Yolotzin, Metzli. Cada una era un universo de dolor contenido en una pequeña superficie metálica, la furia de Itzel, con el ceño fruncido y los dientes apretados. La confusión suplicante en los ojos de Ameyali, el vacío absoluto, la desconexión total, en la mirada de Yolotzin, y finalmente, la de Metzli, la última víctima mencionada en la carta de Isabel, cuyo rostro estaba casi sereno, como si hubiera aceptado su destino y encontrado una extraña paz en el final. Mateo las alineó en el suelo, creando una galería de las almas perdidas de la hacienda La Sombra. La colección de Don Eladio estaba completa ante él. Por un momento, pensó que eso era todo, que había llegado al fondo del abismo. Pero la lógica retorcida de su bisabuelo aún le reservaba un nivel más profundo de depravación. La investigación no había terminado. ¿Cuál parte de esta revelación sombría te chocó más? Deja tu reacción en los comentarios. Mientras contemplaba la macabra exposición en el suelo, sus ojos volvieron al compartimento vacío en el marco del espejo. Algo en su construcción le pareció extraño. Parecía tener más profundidad de la que el grosor del marco permitía. Una sospecha, fría y afilada, se abrió paso en su mente. Volvió a arrodillarse, y palpó el forro de terciopelo en el fondo del hueco. Estaba demasiado blando, cedía bajo la presión de sus dedos de una manera que la madera maciza no debería. Presionó con más fuerza en el centro, y sintió otro mecanismo, más sutil que el primero, ceder con un clic casi imperceptible. El fondo del compartimento se hundió, y se deslizó hacia un lado, revelando un segundo espacio oculto, más grande y más profundo que el primero. Un doble fondo. El aire que salió de este segundo compartimento era aún más frío, y llevaba consigo un olor metálico más intenso, el olor del cianuro de potasio usado como fijador fotográfico. Su corazón, que había comenzado a calmarse, volvió a latir con una violencia desbocada. ¿Qué más podía ver? ¿Qué horror podía superar al que ya había descubierto? Dentro de este segundo escondite no había una colección de placas pequeñas. Había un solo objeto, una única placa de plata, mucho más grande y gruesa que las demás, casi del tamaño de una página de un libro mayor. Estaba envuelta en varias capas de tela de seda negra, como si su contenido fuera demasiado blasfemo incluso para la oscuridad del compartimento. Con una sensación de pavor que le secaba la boca,
Mateo desenvolvió la placa. La superficie pulida reflejó su propio rostro por un instante, antes de que ajustara el ángulo y la imagen grabada en ella cobrara vida. Y lo que vio lo hizo retroceder, ahogando un grito en su garganta. No era un rostro, era una abominación. Una quimera fotográfica. Don Eladio había utilizado las imágenes de las 6 mujeres para crear un retrato compuesto. Había tomado los ojos de Citlali, la boca de Xochitl, la nariz de Itzel, la línea de la mandíbula de Ameyali, la frente de Yolotzin y el cuello de Metzli. Las había combinado en un solo rostro, una creación de Frankenstein, hecha de fragmentos de belleza robada. En ese instante de repulsión y epifanía, lo comprendió todo. La verdadera y última locura de Don Eladio. No estaba simplemente coleccionando las esencias de sus víctimas. Estaba intentando resucitar a su primera esposa. Estaba usando los rasgos de las jóvenes, aquellas que se parecían a su amada Inés, como una paleta, un conjunto de piezas para reconstruir el rostro que había perdido. El asesinato no era el fin, era el medio para un acto de nigromancia estética, una profanación que iba más allá del asesinato para adentrarse en el territorio de un dios demente. Esta placa no era un trofeo, era su obra maestra fallida, su intento de recrear una vida a partir de una multitud de muertes. La obsesión no era solo preservar la belleza, era consumirla, desmembrarla y reensamblarla a su antojo. El hombre que había admirado la cultura europea y el progreso, se reveló como el más primitivo de los salvajes, construyendo un ídolo con los restos de sus sacrificios humanos. La fachada de civilización se había derrumbado para revelar un abismo de barbarie. Y con esa comprensión final, la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar con una claridad cegadora. El espejo mismo. Las compras de lentes de gran formato, la superficie reflectante preparada, las enormes cantidades de productos químicos. No eran para hacer pequeños daguerrotipos. Eran para convertir el espejo entero en una cámara. La superficie de plata no era solo para reflejar, era la propia placa fotosensible. Obligaba a sus víctimas a mirar su propio reflejo, a mirar su propio terror. Mientras él, quizás oculto detrás de una cortina o en la oscuridad del salón, manipulaba los productos químicos y controlaba la exposición. El espejo no robaba el alma de forma metafórica, la grababa de forma literal. Era la cámara fotográfica más grande y cruel jamás concebida, un instrumento de tortura psicológica y un dispositivo de registro de la muerte, todo en uno. La leyenda local no era una fantasía, era una descripción increíblemente precisa, aunque con un lenguaje sobrenatural de un proceso científico horriblemente pervertido. Miró de nuevo la superficie turbia y empañada del espejo, y ahora la veía de una manera completamente nueva. Las manchas y remolinos oscuros ya no eran solo el resultado del tiempo. Eran las cicatrices químicas de su función, los residuos de los baños de mercurio y cianuro, los fantasmas de las imágenes que se habían grabado, y luego borrado para preparar la superficie para la siguiente víctima. La hacienda no solo albergaba un espejo maldito, la hacienda entera era el cuerpo de la cámara, y el gran salón era su cuarto oscuro, donde la luz se usaba no para iluminar, sino para imprimir la muerte. Se sentía atrapado dentro de la máquina, un engranaje tardío en un mecanismo de horror que había seguido funcionando en silencio durante un siglo. El peso de la atmósfera en la habitación se volvió casi insoportable, como si la presión del aire hubiera aumentado, comprimiendo el tiempo y el espacio en ese único punto de revelación. Recordó las últimas páginas del diario de Don Eladio, aquellas que había leído pero no comprendido del todo, que hablaban de un fracaso final. Con manos febriles, sacó su cuaderno de notas y releyó la transcripción. La belleza no se puede sumar, había escrito Don Eladio. He ensamblado las partes, pero el todo carece de vida. Son sus ojos, pero no su mirada. Son sus labios, pero no su sonrisa. El eco de Inés no se puede reconstruir a partir de otros ecos. Solo he creado un mosaico de silencios. La comprensión de su fracaso no lo había llevado al arrepentimiento, sino a una desesperación fría y académica. El monstruo había fallado en su experimento final. No había podido resucitar a su amada, y esa derrota, esa incapacidad de su ciencia para doblegar las leyes de la vida y la muerte,
era la única y diminuta mota de justicia en toda esa historia de oscuridad. Su proyecto había muerto con él, dejando atrás solo las pruebas de su intento blasfemo. La magnitud de su descubrimiento lo dejó vacío, agotado. El subidón de adrenalina de la persecución intelectual se había desvanecido, reemplazado por el peso aplastante de la verdad. Era el custodio de un secreto familiar que redefinía el concepto de maldad. Ya no era el descendiente de un poderoso hacendado, sino el heredero de un asesino en serie con pretensiones artísticas. Sintió una ráfaga de aire frío en la nuca, y por un momento, la idea de que los espíritus de las 6 mujeres estaban allí con él, en esa habitación, no le pareció una fantasía. Su silencio de un siglo por fin había sido roto. Él se había convertido, sin quererlo, en su confesor, su testigo y su único vengador. La responsabilidad de lo que vendría después recaía enteramente sobre sus hombros. No podía devolverles la vida, pero podía devolverles sus historias, sus nombres, sus rostros. Con un cuidado que rayaba en la devoción religiosa, comenzó a recoger las placas de plata del suelo. Las envolvió de nuevo en el paño de terciopelo, una por una. Ya no eran simples pruebas en una investigación. Se habían convertido en reliquias sagradas, los únicos monumentos a unas vidas deliberadamente borradas de la historia. Sostenerlas era sostener el peso de 6 tragedias. Su misión había trascendido lo académico. Se había convertido en una deuda moral, un acto de restitución histórica. Tenía que sacar a estas mujeres de La noche se cierne sobre el gran salón de la hacienda La Sombra, y en la mente de Mateo el historiador, el pasado deja de ser una colección de documentos para convertirse en una escena viva, reconstruida pieza por pieza a partir de la confesión de un diario, el testimonio de unas cartas y el silencio elocuente de unas placas de plata. La verdad, ahora completa, se proyecta sobre las paredes desconchadas como una linterna mágica del infierno. Podemos verlo ahora, a don Eladio Garza, no como el varón ilustrado del porfiriato, sino como el sumo sacerdote de su propio culto macabro. La última víctima, la joven Metzli, está de pie en el centro de la habitación, su cuerpo temblando bajo la tela áspera de su blusa de trabajo. No comprende las complejas maquinaciones que la rodean, el olor químico que impregna el aire, una mezcla acre de éter y sales metálicas que le marea. Solo entiende el miedo. Don Eladio se mueve a su alrededor con la precisión de un cirujano y la devoción de un artista. Sus movimientos son un ballet silencioso y terrible. No le habla, no la amenaza. Su crueldad reside en su absoluto desinterés por ella como ser humano. Ella es simplemente el lienzo final, la fuente de la materia prima que necesita. La obliga a sentarse, a mirar fijamente su propio reflejo en la superficie lechosa del gran espejo. Un reflejo que se retuerce y se deforma, mostrándole un rostro que ya no parece el suyo. Es el primer paso de su tortura psicológica, despojarla de su propia identidad antes de despojarla de su vida. La escena se desarrolla con una lentitud ritual. Don Eladio no tiene prisa. Este es su santuario, su laboratorio, su templo. Detrás de la joven, fuera de su campo de visión, él ajusta las lentes ocultas, manipula las placas de vidrio sensibilizadas, mezcla los vapores de mercurio caliente que actuarán como revelador. El gran salón es su cámara oscura y el espejo, su objetivo y su placa a la vez. En sus notas, lo llamó el proceso de fijación simpática, una terminología pseudocientífica que enmascaraba la barbarie del acto. Creía que al obligar a la víctima a confrontar su propio terror en la superficie de plata, la emulsión química no solo capturaría su imagen, sino también la última vibración de su esencia vital, el eco de su alma en el momento de la transición. El aire se vuelve más denso, el silencio más profundo. Metzli llora en silencio, sus lágrimas trazando caminos limpios en el polvo de su rostro. Y entonces, don Eladio se acerca por detrás, sosteniendo no un arma, sino un paño empapado en cloroformo. La última sensación de la joven no es de dolor, sino de una asfixia dulce y traicionera, mientras su propio rostro aterrorizado en el espejo es lo último que ve, la imagen final que su cerebro procesa antes de que la oscuridad la reclame. En ese preciso instante, con el cuerpo aún convulso en el umbral entre la vida y la muerte, don Eladio acciona el mecanismo.
La luz de las lámparas de magnesio estalla en un destello cegador, y la imagen de su terror final queda grabada para siempre en la plata. La cosecha de la belleza, como él la llamaba, ha concluido. De vuelta en el presente, Mateo se arrodilla en el suelo polvoriento del salón, el eco de esa reconstrucción mental resonando en su alma como el tañido de una campana fúnebre. El aire a su alrededor parece todavía cargado con el olor fantasma de los productos químicos y el frío de una muerte de hace un siglo. Las 6 placas de plata, los daguerrotipos de las almas perdidas, están dispuestas ante él, junto con la abominable composición quimérica que representó el fracaso final de su bisabuelo. El historiador en él ha completado su trabajo. Ha encontrado la verdad, ha resuelto el enigma, ha conectado cada punto y ha expuesto la monstruosidad que se escondía bajo el velo de la civilización. Pero el hombre, el último Garza, está destrozado. La victoria se siente como una derrota aplastante, el conocimiento como una maldición. No hay satisfacción en esta revelación, solo un dolor profundo y una vergüenza heredada que lo marcará para siempre. Sabe que no puede compartir esta historia con el mundo. Exponerla públicamente solo crearía un circo mediático, una leyenda sensacionalista que trivializaría el sufrimiento de estas mujeres, convirtiéndolas de nuevo en una atracción morbosa. Su deber, siente ahora con una claridad absoluta, no es hacia la historia sino hacia ellas. Su responsabilidad es ser el guardián de su memoria, no el pregonero de su tragedia. Con un cuidado infinito, vuelve a envolver cada placa en su tela de seda, una por una, sintiendo el peso no del metal, sino de la vida que representa. En las semanas que siguieron, Mateo Garza se dedicó a un último acto de restitución silenciosa. Utilizando una parte de los fondos que le quedaban de la venta de otras propiedades familiares, encargó 6 sencillas lápidas de cantera. La piedra local de Oaxaca, no las colocó en el cementerio del pueblo, donde atraerían preguntas. En cambio eligió un rincón tranquilo de los terrenos de la hacienda, bajo la sombra de un viejo árbol de pirul, un lugar donde la luz del sol se filtra suavemente, y el viento susurra entre las hojas. En cada lápida, hizo grabar un solo nombre: Citlali, Xochitli, Itzel, Ameyali, Yolotzin, Metzli. No añadió fechas ni apellidos ni epitafios. Solo sus nombres, para devolverles la identidad que les fue robada, para afirmar que existieron, que fueron más que la materia prima para la locura de un hombre. Fue un funeral con un siglo de retraso, sin más asistentes que él, y los fantasmas que ahora sentía como presencias familiares y tranquilas. La leyenda local comenzó a cambiar, no por una revelación pública, sino por los susurros que el propio Mateo dejó correr. Hablando no de espíritus vengativos, sino de las muchachas de la hacienda, las trabajadoras olvidadas. La gente del pueblo empezó a referirse a ellas no como las sin rostro, sino como las robadas por el reflejo, una pequeña pero profunda transformación que convertía un cuento de terror en una elegía. El último día, Mateo regresó al gran salón una vez más. El espejo seguía allí, dominando la habitación, su superficie turbia y manchada, pareciendo ahora un ojo ciego y lechoso. Por un momento consideró destruirlo, hacerlo añicos y moler sus fragmentos hasta convertirlos en polvo. Pero se detuvo. Destruirlo sería un acto de violencia, y ya había habido demasiada violencia en esa casa. Además, comprendió que el espejo no era el mal en sí mismo, sino la herramienta, el testigo. Se había convertido, a su manera retorcida, en la única lápida de las víctimas, la superficie sobre la que sus últimas esencias habían sido grabadas. Destruirlo sería como profanar una tumba. En su lugar, trajo una nueva tela, una pesada lona de lino crudo, limpia y sin adornos. Con la solemnidad de quien cierra un ataúd, cubrió el espejo por completo, ocultando su superficie reflectante del mundo para siempre. El acto no fue un exorcismo sino un entierro. Estaba sellando el pasado no para olvidarlo, sino para permitirle por fin descansar en paz. La oscuridad no había sido vencida, pero había sido contenida, nombrada y comprendida. Con el espejo cubierto y el memorial erigido, la misión de Mateo en la hacienda La Sombra había terminado. Salió del gran salón por última vez, cerrando tras de sí las pesadas puertas de madera.
El sonido de la vieja cerradura de hierro al girar resonó en el pasillo vacío, un sonido definitivo, final. Mientras caminaba por el sendero cubierto de maleza, alejándose de la estructura que se desmoronaba, no miró hacia atrás. El sol se ponía sobre los campos de agave, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza indiferente a la tragedia que la tierra había presenciado. Había llegado a Oaxaca buscando respuestas a un enigma histórico, y se marchaba cargando el peso de un pecado familiar. La verdad lo había liberado de la ignorancia, pero lo había encadenado a una memoria terrible. Y mientras la silueta de la hacienda se encogía en la distancia, una última pregunta, fría y persistente, se instaló en su mente, una pregunta que lo acompañaría por el resto de sus días. Al cubrir el espejo y sellar la habitación, ¿había liberado por fin a las 6 almas atrapadas en la plata? ¿O simplemente se había asegurado de que su prisión permaneciera sellada e imperturbable, ocultando para siempre su último y silencioso grito de la luz del día? Si la búsqueda de la verdad en este caso te atrapó hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.